Muy buenas tardes. Desde la Iglesia Latina Buscando la Gloria de Dios, como todos los domingos, un domingo más, con esta serie de mensajes que le hemos venido trayendo acerca de los nombres de Dios. Le damos las gracias, hermanos, por sus comentarios y apoyo, por sus vistas. Le damos gracias a las familias de Cuba, como a María Eugenia, familia de El Negro, Leodán y de Gilla, que nos pidió que le mandáramos a algunos de estos mensajes, la cual es una cristiana. Que el gran poder de Dios esté contigo y que tu iglesia sea iluminada por el gran poder de Dios y el creador de los cielos y la tierra, y que la sangre de Cristo y el nombre de Cristo te cubra a tu familia y a la iglesia. Como les decía, aquí como todos los domingos, un domingo más desde la Iglesia Latina Buscando la Gloria de Dios del centro de Warren, Ohio. Las puertas están abiertas todos los lunes para la oración a las 6:30. Si necesita cualquier necesidad de oración, no tienes que dar en detalle lo que necesitas, sino pedir la oración, y la oración de la iglesia estará al servicio de ustedes. También las puertas de la iglesia se abren los miércoles para un servicio auspiciado por Pastor Breck y Pastor Brian. Aunque esta semana que pasó tuvimos el honor de tener al anciano de la iglesia, Mark Fury, el cual nos trajo un hermoso mensaje en ese día. También los jueves un servicio de adicción auspiciado por el ministro David Ellis. Cualquiera que sea su adicción, acérquese. Si es hispano, puede acercarse. También tenemos aquí un servidor que le puede servir de traductor y que lo puede ayudar a usted con su problema de adicción a través del ministerio. También prestamos ese servicio en español. Los viernes, una vez al mes, tenemos el encuentro de las mujeres. Eso es una vez al mes. Ahora en febrero viene uno. No recuerdo el día, pero viene los sábados. La iglesia abre las puertas a las 6:30 para un servicio auspiciado por Pastor Chuck, el pastor principal de la iglesia. Y los domingos también un servicio auspiciado por Pastor Chuck y la nueva generación, a la cual Pastor Chuck con mucho gusto le da una oportunidad para mostrar también lo que se ha logrado con la nueva generación en la iglesia Buscando la Gloria de Dios. Bien, hermano, antes de comenzar quisiera abrir en oración, como siempre. Padre celestial, creador de los cielos y la tierra, venimos ante tu trono de gracias, Padre. Venimos ante tu trono de gracias, Padre, con las manos al cielo, Padre, para que tu nombre, Padre, el nombre de tu Hijo amado, el nombre del Cordero, Padre, se haga sobre las familias hispanas en Cuba, se haga sobre las familias en Puerto Rico, se haga sobre todos los hispanos en los alrededores, se haga, Padre, a través, Padre, de esta plataforma, estos mensajes lleguen y cambien vida, cambien corazones, cambien forma de pensar, unifiquen familia, Padre. Vean que hay un Dios que todo lo puede, vean que hay un Dios que responde, Padre. Vean que hay un Dios que hace milagros, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos por el pueblo de Israel, te pedimos por el pueblo de Cuba, te pedimos por la paz mundial, te pedimos, Padre, por la iglesia universal, y, Padre, levantamos las manos por la iglesia latina y por la iglesia Buscando la Gloria de Dios y los pastores y los ministros de la iglesia. Padre, pedimos paz, fraternidad, pedimos, Padre, que tu gracia y tu poder sea manifiesto en la iglesia, Padre, que palabras de profetización y de sanidad, Padre, lleguen a la iglesia, salgan de la boca de los ministros y de los pastores de la iglesia, para que personas sean sanas, Padre, para que sus oraciones sean respondidas, Señor. Gracias, Padre. Padre, venimos orando, Padre, por los enfermos, Padre, y las familias en desgracia. Venimos orando por la unificación familiar, Padre, por aquel hijo que está en prisión, Padre, por aquel hijo que está en drogadicción, por esa hija que los padres no saben de ella, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como todos los domingos, también vamos a seguir trabajando esta serie de mensajes acerca de los nombres de Dios. Y aquí le traigo el último nombre que vimos fue Yahweh Jireh, el Dios que provee. Hoy vamos a comenzar con un nombre que es Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte, mi bandera. Se menciona una vez en Éxodos 17:5. Y ahí la palabra nos dice que y edificó Moisés un altar
y en él puso por nombre: el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi. O sea que en ese lugar el profeta hizo un altar y lo llamó a ese lugar Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte, es mi bandera. Moisés edificó un altar en el lugar donde Israel venció a los amalequitas, como un memorial por lo que Dios había hecho por ellos, y nombró el lugar Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. El Señor es mi bandera. Dios nos da la victoria contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. El Señor, que es nuestra bandera, que es nuestro estandarte, el que nos da la victoria. Cuando usted se acerca a Dios, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, Dios le abre puertas que nadie va a cerrar. Dios le cierra puertas que nadie va a abrir. Pero Dios lo pone a usted en victoria. Declárese en victoria si usted es cristiano. Declárese en victoria si usted cree en Cristo. Declárese en victoria si usted cree que Cristo dio su vida en la cruz por usted y por su familia. Y cuando usted se levante, declárese en victoria sobre sus enemigos. Dios dice que Él pondrá una mesa delante de nuestros enemigos. Dios es el Dios que promete y el Dios que cumple. Dios es el Dios de ayer, hoy y siempre, y para la eternidad. Cuando estés cansado, Dios es tu victoria. Jehová Nisi. El nombre significa Jehová es nuestro estandarte, guerrero poderoso, victoria. Una pancarta hoy es como un cartel o una bandera. Lo ves a menudo en eventos deportivos para mostrar de qué equipo eres. Moisés quería recordarle al pueblo de Dios que nuestra lealtad es en última instancia hacia el Señor, Dios nuestro Señor y Creador. Jehová Kadesh, el Señor que santifica. Este nombre que tiene una aplicación en la Biblia que dice Jehová Kadesh, el Señor que santifica. Dios aparta a su pueblo. Dios aparta a su pueblo escogido. Recuérdense que después que Cristo da su vida en la cruz, que nosotros entramos al pacto con Dios. Nosotros siempre estuvimos excluidos de los pactos de Dios con el pueblo de Israel. Todos los pactos de Dios fueron en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Pero al Cristo dar su vida en la cruz, entramos a nosotros ahí, y es cuando entramos al pacto de Dios. Dios aparta a su pueblo escogido santo, para Dios un real sacerdocio, un pueblo propio. Él limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. Dios, si usted sigue a Dios, si usted lee la palabra, si usted lee los preceptos de Dios, Dios lo ayuda a madurar. Dios lo ayuda a ser una mejor persona. La Biblia no destruye, la Biblia construye. Referencias en Éxodo 31, 12, 13, en Primera de Pedro 1, 15, 16, en Hebreos 13, 12 y en Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Ahí aparece el nombre de Jehová Kadesh, el Señor que santifica. En Éxodo 31, 12, 13, la palabra nos dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, nosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Dios, todos sabemos que Dios descansó el séptimo día, que Dios dice en su palabra que debemos descansar el séptimo día. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de esta escritura en Éxodo 31, 12, 13, que debemos guardar sus días. O sea, Dios descansó el séptimo día. Aquí en el verso 12 nos dice que se trabajará durante 6 días, pero el séptimo es el sábado de descanso. Israel trabajó y luego descansó, así como Dios trabajó y luego descansó, 6 seguidos de uno.
Israel debía trabajar y luego descansar 6 seguidos de uno. O sea, el séptimo día es el día de descanso. Todos sabemos que en este mundo moderno en que estamos hay que trabajar a veces los domingos, pero usted debería coger un día de descanso, de acuerdo con la palabra del Señor. Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que santifico, Jehová M. Kadesh. En primera de Pedro 1, 15, 16, la palabra nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Dios es santo, y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. La santidad tiene la connotación de separación de las costumbres impias del mundo, con el fin de amar, servir y adorar a Dios. Aquí la palabra nos dice que debemos ser santos, que debemos apartarnos de la actividad mundana, que debemos apartarnos de las cosas del mundo que afectan nuestro camino con Dios, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. No queremos que ande como un caballo con las orejeras, no, pero sí los incitamos a que trate de caminar en santidad, que trate de tener una vida piadosa, de temerle a Dios. Cuando usted le teme a Dios, hay cosas ya que usted no va a hacer. Usted no va a ir y se va a emborrachar en la esquina. Usted no va a ir y va a decir palabras obscenas. Y hay de haber cosas que el Espíritu Santo va a empezar a conviccionarlo de no hacerlas. La santidad es la meta y el propósito de la elección de los creyentes en Cristo. Significa ser semejante a Dios y estar dedicado a Él mientras se vive para agradarle. Se logra mediante el Espíritu de Dios, que limpia el alma del pecado, renueva al creyente a la imagen de Cristo y lo capacita mediante una infusión de su gracia para obedecer a Dios conforme a su palabra. Tenemos que tratar de caminar en santidad. Debemos de tratar de parecernos a Cristo, de ser como Cristo. Cristo fue perfecto. Cristo fue tan perfecto que Cristo es la única persona que ha caminado a la tierra que no ha pecado. Porque aún los grandes profetas, como David, por ejemplo, que fue un hombre, el hombre detrás del corazón de Dios, David cometió el pecado de estar con una mujer casada, con Bathsheba, con la cual tuvo un hijo que Dios le quitó la vida. Y después le dio más tarde, lo bendijo con Salomón, que fue el que construyó el templo. Pero David ahí pecó porque él mandó con Urías el mismo papel de su sentencia, que lo pusieron en la primera línea de combate y que retrocedieran y lo dejaran solo. Ahí David pecó grandemente. En Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por tanto, lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció en la cruz. Cristo padeció fuera de la puerta de Jerusalén. ¿Ok? Para que los creyentes sean santificados, es decir, separados de la antigua vida pecaminosa y consagrados al servicio de Dios. Cristo dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Cristo padeció por nuestros pecados. Cristo dio su vida para que nosotros fuéramos limpios y puros. Jehová, vamos a ver otro nombre. Jehová Tsidkenu, el Señor muestra justicia. Es un término compuesto. Tsidkenu aparece 2 veces en la Biblia. Las palabras Jehová Tsidkenu no se pueden encontrar en ninguna Biblia de uso común, ya que son una
transliteración de una frase que se traduce como el Señor nuestra justicia. Jeremías 2, 3, 6 y 33, 16 en nuestras Biblias en inglés. Dice así, Jeremías 2, 3, 6. Aparece por primera vez. En sus días será salva Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta promesa en este verso de la Biblia señala explícitamente la venida de Jesús. Vendrá un renuevo justo del linaje de David. Esta es una imagen de Jesús que vendría del linaje de David y reinaría como rey. Aquí se habla como el Señor, nuestra justicia es así, que nuestra justicia como ninguna criatura podría ser, su obediencia. Jeremías 33, 16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová, justicia nuestra. En aquellos días estará a salvo Judá, Jerusalén mostrará seguro, y este es el nombre en el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Dios es el Dios de los ejércitos. Dios es el Dios que creó los ángeles, que creó la tierra y los cielos. Dios es el Dios de los ejércitos. Recuerdo un pasaje en la Biblia cuando el profeta se encuentra con su siervo rodeado por el enemigo, y el siervo le dice: Señor, vamos a morir, estamos rodeados. Y él ora, levanta sus manos al cielo y dice: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea que nosotros tenemos un ejército también. Y cuando Dios le abrió los ojos al siervo, vio que el enemigo estaba rodeado de un ejército más poderoso por fuera que había sido enviado por Dios. Aparece 276 veces en la Biblia, 274 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. A partir de los libros de Samuel, el término Yahweh de los ejércitos aparece cientos de veces a lo largo de los libros proféticos, en los Salmos y en las crónicas. En la Biblia, Jehová y Elohim aparecen como Sabaoth más de 285 veces. Se usa con mayor frecuencia en Jeremías e Isaías. Jehová Sabaoth se usa por primera vez en 1 de Samuel 1:3, 1 de Samuel 17:45, Salmos 46:7, Malaquías 1:10-14, Romanos 9:29 y Samuel 15:2. Aparece por primera vez en 1 de Samuel 1:3, que nos dice la palabra. Nos dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fineses, sacerdotes de Jehová. Dios había estado mayormente en silencio en Israel por un tiempo, sin dar muchas visiones o profecías a su pueblo. Su palabra era rara y infrecuente, pero eso está a punto de cambiar cuando Dios comience a entregar mensajes al pueblo a través de este niño Samuel. La palabra de Dios era de juicio en esos días por la dureza de corazón entre el pueblo de Israel y la corrupción del sacerdocio. Dios siempre hablará y guiará cuando su pueblo lo busque y cuando sus ministros procuren servirle diligentemente. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros estamos caminando en tierra santa, porque Dios responde y Dios aclama al quejido del necesitado. Pero hay que consagrarse, hay que obedecer a Dios para poder ser beneficiado
y hay que agradarle a Dios para poder recibir eso que tanto deseamos. Si usted quiere que Dios responda a los deseos de su corazón, camine con Dios, haga una prueba y obedezca a Dios. Lea la Biblia, vaya a la iglesia, relaciónese con cristianos y usted va a ver cómo su vida va a cambiar. En 1 Samuel 17:45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esta es la historia donde David derriba al gigante, a Goliat. Nada puede sobresalir la humildad, la fe y la piedad que aparecen en las palabras de David. Expresó su expectativa segura de éxito. Se gloriaba en su media apariencia a las armas, que la victoria puede ser atribuida a solo el Señor. Aquí la palabra nos dice de que cuando confiamos en Dios estamos en victoria. No importa cuán grande sea el gigante, no importa cuánto sea la dificultad, no importa cuántos años el juez le está pidiendo a su hijo, no importa que todavía lo sentencien y vaya a la prisión con una sentencia alta. Si usted camina en fe, si usted le ora a Dios y le pide a Dios y usted obedece a Dios, Dios oye su quejido, Dios oye su petición y Dios la garantiza. Recuerdo un relato de un señor que muere, y lo voy a hacer rápido porque vamos a terminar aquí, de un señor que muere y va al cielo y ve a Cristo y dice: bueno, estoy muerto. Y Cristo le dice: ¿sabes por qué vas a regresar y no vas a ir al infierno? Y le presenta a su madre de rodillas llorando. La señora todos los días oraba por su hijo, todos los días se arrodillaba y pedía por su hijo, por la salvación de su hijo. Y entonces muere en un accidente y va al cielo y habla con Cristo, y Cristo le dice que porque Dios garantizó la oración ferviente de la madre, por eso él le garantiza la vida. Y entonces él le dice que puede regresar o quedarse, y él le dijo: bueno, ¿y cómo cómo mi mamá va a saber que fui salvo si no regreso? Entonces él regresa y le dice a la madre, le hace el testimonio a la madre que Cristo le garantizó la vida por su oración, y por eso él empieza a dar ese testimonio de vida al mundo, de que fue salvo porque Cristo lo salvó. Así que con esto le digo, hermanos, que estamos en victoria cuando obedecemos a Dios. Estamos en victoria cuando caminamos con Dios. Estamos en victoria cuando venimos a Dios con oración y con petición y súplica y gracias. Cuando venimos a Dios dándole gracias por la oración, por la petición, dándole gracias porque ya la respondió. Ahí es cuando Dios se mueve. Hay que agradar, pero hay que agradecer a Dios y hay que dar gracias a Dios todos los días del mundo por las cosas que hace. Te permite hablar, te permite caminar, te permite abrir los ojos y levantarte, dormir, ir, trabajar, coger un cheque, vivir. Eso no es suficiente. Si no es suficiente, reciba a Cristo en su corazón si no lo ha hecho. Y déle una oportunidad a Dios en su vida. Tú que estás en prisión, recibe a Cristo y dale una oportunidad a Dios y a Cristo en tu vida para que tú veas cómo esa sentencia es reducida. Camina con Dios, que Dios te abre la puerta de esa reja como se la abrió a Pedro, a Pablo. Dios es el Dios de ayer, hoy y siempre. Dios no falla. Dios es justo. ¿O tú crees que Dios no sabe que esa sentencia no fue la que requerías? Por eso que hay que venir a Dios. Padre, gracias por permitirme traer este mensaje. Gracias por las opiniones de mis hermanos. Padre, que tu paz y tu misericordia y tu gloria sea con ellos, Padre. Padre, te pido por este pueblo, te pido por el pueblo de Israel, por la iglesia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Reclamo la sangre y el nombre de Cristo para mis hermanos hispanos. Padre, levanto mis manos al cielo por Saidi y Dani, Padre, por la familia Martínez, Padre, para que su salud sea restaurada, Señor. Haz un milagro en esa familia, Señor. Permite que tu gloria y tu misericordia se vea en esa familia, Señor. Reclamo la sangre y el nombre de Cristo para ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén, aleluya.